Muy buenas, gente. ¿Qué tal? Aquí Gambito en un nuevo vídeo para el canal. ¿Y qué os traigo hoy? Pues, joder, algo que tenía un montón de ganas de traeros ya de una vez. La expansión de The Hood, el último villano de Marvel Champions. Y la nueva heroína, Nebula, que ya la teníamos como villana también en Guardianes de la Galaxia. Y ahora nos viene como heroína, ¿no? Bueno, ha tardado un poco en llegar, pero por fin está aquí. Y entonces, a mayores del unboxing que os ha tocado hoy del Duende Verde, que es un villano que tenía un poco atrasado, como os dije, yo venía de Magic y llegué un poco tarde al Marvel Champions y estoy como poniéndome al día, ¿no? A la vez que estoy poniendo al día también el canal. Y entonces, bueno, pues a mayores de ese unboxing vais a tener este que es un poco más de actualidad y que así pues los vemos un poco por encima, ¿vale? Aquí tenéis los dos separadores de metacrilato que siempre pues los encargo con los separadores que me queda súper bonito en la caja y estoy muy contento porque estamos avanzando mucho en el canal, están llegando un montón de gente nueva, y, y poco a poco vamos avanzando. Para la semana, bueno, ya tenéis programado para la semana. Vamos a sacrificar un día de entrenamiento en la sala del peligro. Nos lo merecemos, hemos entrenado muy bien estos días. Muchas gracias a la gente que está comentando en esa serie, que me gusta mucho todo lo que estáis aportando. Y, y eso, vamos a sacrificarlo para traer a Hulka y para traer a Iron Man. Y para la semana que viene os voy a traer una review que muy importante sobre los separadores, sobre cómo organizo toda la caja base y cómo organizo todas las cajas de todas las expansiones. Una opinión sobre las fundas, que va a ser muy importante. Como visteis en mis vídeos, yo tengo las fundas de los héroes, pero también juego con otras fundas y creo que mi valoración final, después de haber probado diferentes tipos de fundas, os va a valer de mucho, la verdad, para ahorraros mucha pasta. Y para deciros cuáles compensan y cuáles no, creo que, y voy a ser totalmente honesto ahí, ¿eh? O sea que la gente que ya me está pidiendo ese vídeo, de verdad, yo creo que va a merecer la pena. Entonces el viernes que viene vamos a hacer eso. Y ahora vamos con un poco de novedades, esto ya lo podemos apartar y vamos a empezar con The Hood y con Nebula. Cuando se anunciaron la verdad es que no me apetecía nada, digo yo, guau, pero ¿quién es The Hood? Guau, pero Nebula, no sé, no es una heroína que tal. Y ahora tengo un montón de ganas de jugar estos dos personajes, ¿no? Tanto en contra de The Hood como con Nebula. Y ahora os cuento un poco por qué. Vamos a empezar por Nebula, por ejemplo, porque creo que The Hood va a ser un poco más denso, va a tener más contenido y vamos a ir poquillo a poquillo, ¿vale? Entonces nada, vamos a abrir esto, como veis está sin abrir, tenemos aquí el pack, espero que venga aquí el póster, como siempre. El viernes que viene, si me acuerdo, porque soy un despistado, os traeré también como tengo organizados los pósters de los héroes, ¿vale? Aquí tenemos a Nebula, que queda súper chula. Por cierto, no sé si os habéis dado cuenta, he conseguido comer todo este territorio al trípode, o sea que vamos a tener mucho más espacio para poder jugar en las próximas partidas, ¿vale? En Hulka creo que eso aún no está actualizado, pero en el de Iron Man ya lo vais a ver. Vais a ver también nuevas fundas para los villanos. Tengo por aquí el Duende Verde, que es contra el que va a pelear Iron Man. Les he metido esta funda que queda súper bonita. Y en el Duende Verde, que quizás casi un poco más, ¿no? Porque es el color del Duende Verde, ¿no? Que es súper bonita. Bueno, ya iréis viendo cosas que están llegando al canal. Y nada, aquí tenemos el póster de Nebula, súper chulo. Y vamos con las cartas. La verdad es que ha traído un montón de controversia. Voy a coger la tijerita, como siempre, de la salvación, por aquí. Y ha traído un montón de controversia. Y ahora os cuento por qué. Porque Nebula, la verdad, es que parece ser que trae un preconfigurado. Pues como suelen ser todos los preconfigurados que conocemos ya, ¿no? En Marvel Champions. Son un poco son un poco que no van a ninguna parte. Vamos a separar un momento esto para ver, estas no vi absolutamente nada de las que trae. Luego tengo muchas ganas de saber qué nos trae nuevo Nebula. Y entonces, bueno, pues dicen que el preconfigurado pues es así, asá. Bueno, como tardamos un poquillo, en el caso de Nebula, de, de poder traeros el unboxing, creo que vamos a hacer un breve análisis, ¿no? Creo que me voy a parar un poquillo más que con Capitán América y vamos a poder ver un poquillo todo esto, ¿vale? La caja de Nebula, yo creo que aquí ahí yo creo que queda guay. Sí, vamos a dejarlo por ahí. Vale, esto es diferente carta. Estas dos van juntas. Bueno, todo esto es coste uno. Vale, vamos a poder poner esto por aquí. Un generador de recursos básico. Me encantan los héroes que vienen con generador de recursos propio. Creo que es muy importante, ¿eh? Creo que es de lo más importante que te puede traer un héroe.
fijaos que traiga generador de recursos. Para mí es súper básico. Y si además es generador de recursos universal, como es Nebula, pues ya... Porque lo que sucede con un generador de recursos es que te va a facilitar muchas estrategias, ¿vale? Si no hay algunas que a lo mejor, pues por falta de tal, pues ya tienes que condicionar a llevar tú generadores de recursos de cartas básicas o lo que sea y ya te condiciona los espacios del deck y todo, ¿no? Bueno, pues como vemos bien con justicia, vamos a verlas luego, todas estas, recursos dobles y la obligación. Vale, vamos a dejar esto por aquí. Vamos a ver un poco a Nebula. Bueno, de primeras, 2-2-2, perfecto, como Black Panther creo recordar, ¿no? Por ejemplo, por poneros un ejemplo de la caja base que ya hayamos visto. Respuesta obligada, después de que Nebula, después de que empiece tu turno, resuelve la capacidad especial de todas las mejoras técnicas que controles y luego descartas la mejora técnica que se ha resuelto de este modo, ¿no? Entonces, bueno, pues si tuviéramos todas estas en mesa, pues resolveríamos todas sus habilidades especiales y se descartan, que es muy parecido realmente a Nebula como villana y eso es algo que me encanta, ¿no? Que de algún modo te traen a un villano para poderlo jugar como héroe, ¿no? Y eso me hace pensar en a ver cómo de parecido es el Venom de la próxima expansión, que ya está anunciada, que va a venir como villano. Bueno, se entiende que va a venir como villano, a lo mejor viene solo como esbirro, pero entendemos que no, que va a venir como villano. A ver cómo se parece al Venom héroe. Realmente ahí no creo que haya mucha similitud, porque son dos tipos diferentes de Venom. Pero bueno, habrá que estar atentos a eso. Y luego, esta está muy bien, después de que juegues una mejora técnica, robas 2 cartas. Entonces, tiene motor de robo, solo como alter ego, y tiene generador de recursos. Así que de primeras, Nebula me gusta. Vamos a ir un poco por costes. Acción de alter ego, elige una opción, coge hasta 2 mejoras técnicas de tu pila de descartes, devuélvelas a tu mazo y barájalo. Vale, esto está muy bien. Esto está muy bien porque, como vemos, Nebula va a ser muy dependiente de sus mejoras y si no tenemos algo que nos dé recursividad, que nos permita devolver del descarte a la baraja, pues va a estar complicado, ¿no? Poder jugarla con cierta efectividad. Descarta carta de la parte superior, bueno, hasta que te pongas una mejora. Coste cero, bien, es un hacer la llamada de mejoras, ¿no? De algún modo. Que te las puedes devolver del descarte o descartar hasta que te aparezca una. Bueno, está guay, está guay. Luego vamos a ver las mejoras. Que yo creo que son todas estas. No sé si algo... No, creo que son todas estas. Todo es mismo coste, ¿eh? Coste 1. O sea que tiene generador de recursos, tiene costes muy baratos. Entonces, pues lo que os dije ya en el primer vídeo de la sala del peligro, ¿no? Si tú ves un héroe con estos costes, que vamos a intentar rellenar ya de cara a poder diseñar una nébula interesante, una nébula eficiente, coste 2 y coste 4, por ejemplo, porque coste 3 y coste 1 lo tenemos bastante lleno. Coste 0 también podríamos meter algo, algún recurso a mayores quizás también se podría poner, ya trae los 3 recursos dobles, por lo que vi antes, ¿no? Están aquí, ¿vale? Entonces ya nos va dando una idea, ¿no? De dónde podríamos hacer hincapié a la hora de diseñar una baraja interesante para Nebula. Vamos a ver las mejoras. Además creo que coincide que otros generadores de recursos básicos también tienen un coste 2. Así que a lo mejor se puede hacer una baraja muy interesante que vaya a costes altos, como podría ser una baraja de liderazgo con aliados muy caros, porque tenemos aquí uno, podríamos meter más generadores de recursos y lo que nos vaya saliendo de coste 1 son mejoras que se van a ir resolviendo y que nos va a dar tiempo, ¿vale? Que nos va a dar tiempo la partida, que nos quitará daño seguramente, o sea, nos pondrá daño, nos curará o quitará amenaza o lo que sea. Y entonces a lo mejor este coste 1 nos va a estar dando tiempo para poder estabilizar mesa con generadores de recursos y llegar a los costes más altos. Es lo primero que se me ocurre así después de ver sus costes, y ver por dónde puede ir la cosa. Obviamente, seguramente se podrá jugar con todos los aspectos, pero ya de primeras, pensando en algo versátil como pudiera ser liderazgo, pues podría ir bien. Vale, mientras tengas adoptada tu identidad de héroe, esto me da a mí que va a ser con todas. Héroe, 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 héroe. Sí, vale. Solo funcionan con héroe. Nebula gana uno en represalia. Bueno, yo ya sabéis que no soy muy fan de la represalia, pero bien. ¿Por qué no soy fan de la represalia? Porque no lo decides tú. O sea, el villano siempre te va a atacar automáticamente, los esbirros siempre te van a atacar automáticamente, y aunque tú tengas calculado de, vale, no quiero pasar de fase al villano,
Pero con ese daño de represalia que le hago no lo paso, perfecto. De repente saca una carta de encuentros que te dice el villano te ataca o el villano y todos sus esbirros te atacan. ¿Y quién maneja? ¿Quién calcula esa represalia? No eres capaz de verlo. Entonces, pues a lo mejor el villano solo estaba a 2, pues con esa carta de encuentros que se sacó, más el ataque que ya hace estándar, pues ya se va a la siguiente fase, te cambia de fase, se vuelve mucho más complicado y no has podido controlar ese cambio. Entonces yo no soy muy fan de la represalia, ¿vale? No me gusta mucho, pero bueno. Inflige 4 de daño a un enemigo. Bueno, esto en relación a su coste es una brutalidad. El tema es que son respuestas obligadas, que es la gran penalización de Nebula, que es otra cosa que no me gusta, ¿no? A mí, como sabéis, me gusta mucho tener control de mesa y Nebula, entre que son respuestas obligadas y que, pues eso, por ejemplo, la represalia no es algo que puedas controlar mucho, pues ahí no me acaba de convencer. Otras dos copias de esta, que quita 3 de intervención de un plan. Esto está muy bien, ¿eh? Es de un plan, no es plan principal. Como os tengo dicho muchas veces, a veces los planes secundarios nos complican más la situación que un plan principal. Y mientras estés en identidad de héroe, tus ataques ganan brutalidad y penetrante. Bueno, muy circunstancial, la verdad. Circunstancial de que tengas, pues yo que sé, un estado duro en el terreno enemigo o que pues tengas amenaza en el plan. Bueno, no sé. Tendrás que ir calculando también con dejarte llenar de amenaza el plan para luego utilizarla. Tampoco es que puedas planificar mucho porque es respuesta obligada, entonces en cuanto te den turno eso ya lo tienes que descartar, haya la amenaza que haya. Bueno, complicado, ¿eh? Complicado. Ahora, de esta hay una copia y nos dice que mientras estés en identidad de héroe, ignoras la palabra clave guardia. Esta es muy interesante, puede ser muy útil. La palabra clave patrulla y la de crisis. Interesante, ¿eh? Elige entre aturdir o confundir a un enemigo. Ah, vale, esta me gusta mucho. Me gusta mucho, es versátil, te permite ignorar una serie de palabras clave que te pueden estar fastidiando mucho. Me gusta, me gusta, porque esto, aunque sea circunstancial, es algo que es a mayores. Vale, es algo de, bueno, pues si hay guardia me libro de ella, si hay patrulla me libro de ella, si hay crisis me libro de ella. Está bien, ¿eh? Me gusta esta. Vale, esta da más una intervención y más un ataque. Y da a la nébula una carta de estado duro. Vale. Y ahora la cantidad de daño que reciba se reduce en 1. Mira las 3 primeras cartas del mazo de encuentros, descarta una de ellas, vuelve a colocar las demás en el orden que prefieras. Vale, es una especie de antiperfidias, ¿no? Con esto te puedes librar de sombras del pasado. Hay 2 copias. Esta me gusta, ¿eh? Esta me gusta mucho. Esta me gusta mucho. Tengo mis más y mis menos de momento con Nebula, ¿eh? Hay como cosas que me gustan un montón. Por ejemplo, pues cómo tiene sus costes, cómo tiene cartas clave, como puede ser la nave, que nos genera recursos y demás, pero bueno, no se prepara, que es algo que estoy viendo a medida que voy jugando cada vez más a Marvel Champions. Me da la sensación de que es cada vez más importante tener un héroe que se prepare. Pero bueno, vamos a ver la aliada que viene, Gamora, como no podría ser de otra manera, ¿no? Después de que juegues a Gamora, elige una mejora que controles y luego resuelve su capacidad especial. Vale, de coste muy bien, ¿eh? 2-2, coste 3, 3 de vida, muy bien. Y además nos va a dar una ventaja mayores, vale, perfecto. Eh, Creo que sí que, por lo que veo, me coincide bastante con el tema de liderazgo, ¿eh? Así de primeras, os digo, ¿eh? Más que justicia también podría ser, para estar lidiando con el plan antes de poder montar mesa. Lo que pasa es que tampoco montas tanto, porque esto enseguida se va. Por eso digo que a lo mejor liderazgo te va a dar más consistencia. Si estáis pensando ya en qué mazo preparar para Nebula, de primeras yo pensaría en un liderazgo. Agresividad no lo acabo de ver porque va a faltarte mucho control de mesa. Dependiendo contra qué villanos eso te va a penalizar mucho. Y protección tampoco lo acabo de ver. Tampoco lo acabo de ver. Podrías estar defendiendo, jugar muy a la defensiva y sacar solo beneficio de las mejoras. Entonces es todo el rato a defensiva, defensiva, defensiva. Y el daño, aprovecharte que vaya saliendo de esto y de otros aliados que puedas ir metiendo. Podría ser. Pero o protección, liderazgo. Justicia por manejar el plan. Pero agresividad no la veo de primeras. Ahora, intenciones asesinas, elige hasta X mejoras técnicas que controles, resuelve todas sus capacidades de especial. Y tienes 3 copias de esto. O sea, podrías estar abusando bastante de todo esto. Bueno, esto es interesante porque aquí sí que ya nos permite más control de la mesa, ¿eh? Teniendo en cuenta las mejoras que tengamos, podríamos jugar ya con las mejoras. No es algo obligatorio, es algo que juegas cuando tú quieras. Te tiene que coincidir que tienes las mejoras que te interesan, ¿no? Pero bueno, ya vemos aquí que te puedes reciclar mejoras y demás.
Vale, hay que darle una vueltita, pero de primeras yo me atrevería a deciros que probéis a esta heroína con algo de liderazgo. Además con liderazgo también te puedes meter hacer la llamada para recuperarte aliados y estar un poco jugando con ese ciclo, ¿no? De devolvernos mejoras, de devolvernos aliados y de tratar de controlar un poco el hecho de que estas mejoras se van de manera obligatoria, pues a lo mejor tratar de controlarlo un poquillo, pues con eso, devolviéndotelas, jugando cuando hay que jugarlas para luego meter el intenciones asesinas, bueno, veremos. Veremos. Esta carta además te da versatilidad, puedes jugar de coste 1, de coste 2, coste 3 o coste 4, ¿vale? Entonces, pues a lo mejor si nos interesa jugar esto masivamente, igual nos interesa meter algún recurso a mayores, bueno, son cosas que podéis ir analizando vosotros ya, pero yo os voy a dar pequeñas pinceladas, ¿vale? Porque me da la sensación de que a lo mejor, por ejemplo, el unboxing de Capitán América quedó súper lúdico porque estuvimos hablando del UCM y demás, pero aquí me apetecía traeros algo más. Además, Capitán América pues es nuestro Capi, ¿no? Y está guay. Pero Nebula pues a lo mejor no es un héroe una heroína tan conocida y a lo mejor pues traer un poco más de análisis pues da chichilla al vídeo, por qué no decirlo. Vale, Eros, que si no me equivoco, decídmelo en los comentarios. Yo creo que Eros es el hermano de Thanos. Juraría, no lo sé. Coste 2, después de que juegues a Eros desde tu mano, confundo un esbirro. A un esbirro. ¡Ah! Por cada recurso que hayas utilizado para cubrir su coste. Ah, bueno, por cada recurso. Bueno. Cuando se ponga boca arriba, una carta de aumento, agota fantasma, inflige 1 de daño. Anula el efecto de aumento de esa carta. Interesante. A lo mejor esto puede jugar algo. Es un guardián, bueno, no sé, con Bruja Escarlata, que jugaba con los aumentos. Cuando se ponga boca arriba, una carta de aumento, agota fantasma y inflige 1 de daño. Anula el efecto de aumento. Vale, esto es interesante porque anulas el efecto del aumento, o sea, no aumentaría. Y si con Bruja Escarlata nos interesase que cierto aumento no aumentase, con Fantasma te estás ayudando en este sentido. Vale, interesante. Tenemos aquí a Veneno. Aquí vamos a hacer un poco al revés que con Capitán América, ¿vale? Digamos que el aspecto nos va a dar un poco más igual porque ya le hemos metido bastante caña a todo esto. Todo esto habrá que probarlo en game, habrá que verlo. Este tipo de cartas no es que me gusten mucho, se están saliendo ahora bastantes de diferentes aspectos, de buscar algo en el mazo de encuentros, ponérnoslo en nuestra contra y a cambio darnos una ventaja. No me gusta mucho porque dependes del azar, dependes de qué tipo de plan secundario te entre en juego y no me acaba de convencer. Pero bueno, vemos esta que ya aparecía con Warlock, que la verdad es que me gustan bastante estos recursos. El mítico recurso, más maña que fuerza. Después de que tu héroe realice una intervención básica, inflige tanto daño al enemigo, bueno, vale, para algunos héroes en especial puede estar muy bien. Vale, las típicas intuición heroica, tenemos un Cosmo, perfecto. Vale, disculpad el corte que he tenido que cortar un momento. Y nada, seguimos por aquí con Sapiencial, que bueno, pues ya sabéis, ¿no? Juega esta carta solo si tu superhéroe es guardián, tu límite de aliados se incrementa en 1, y después de que un jugador juegue un aliado guardián, agotas Sapiencial y robas una carta, ¿no? Pues una carta muy útil, pues con personajes como Nebula y los otros guardianes que han salido, que nos va a ayudar mucho. Hijas de Thanos ahora están muy de moda, últimamente están sacando todo. Cartas que son pues como esta que tiene la palabra clave equipo, que solo la puedes jugar si están Nebula y Gamora en juego. Entonces esto te es útil si tienes a Gamora aliada en mesa, o incluso también si estás jugando multijugador y uno lleva a Gamora y el otro o la otra lleva a Nebula, pues si os podéis seguir compenetrando. Y el problema es que no vas a poder sacar a tu aliado, pero esta vas a tener muchos más momentos en los que lo vas a poder utilizar, ¿no? Y nada, luego los recursos dobles, esto ya no hace falta que lo comente, ¿no? Y unos primeros auxilios. Y nada, hasta aquí un poco todo lo que trae Nebula. Luego nos trae la obligación, trae a Gamora de enemigo. Esto es interesante, que sea... Esto me gusta mucho, por lore me encanta, ¿no? Porque siempre es un poco ese amor-odio que tuvieron Gamora y Nebula, y que haya por mecánica un personaje que su aliado principal y que su archienemigo sea el mismo personaje, me parece algo súper chulo. Creo que en el caso de Gamora es un pack que no tengo el de Gamora, pero creo que es el mismo caso, que su aliada creo que es... bueno, no estoy convencido de si es Nebula, pero juraría que su archienemiga sí que es Nebula. Juraría, no lo sé.
Ya me lo diréis en los comentarios los que tengáis la suerte de tener ese pack. Como siempre, yo me voy poniendo al día poquito a poquito. Somos el canal del pueblo. Y nada, vamos a ir ahora un momento a ver estas, que estas tengo muchas ganas. Me encantan que traigan estas cartas. Yo metería muchas más. Para mí es de lo más importante de los packs que vayan ampliándonos el pool de cartas, ¿no? Otra de las cosas que no me gusta mucho de las expansiones es que no traigan cartas a mayores, ¿no? Cuando hablo de expansiones me refiero a las campañas. Que no traigan cartas a mayores en los héroes, joder, pues me da un poco de bajón. Además, viene muy bien, por precio, calidad-precio viene muy bien, es una campañita, vienen muchos villanos, vienen un par de héroes, ya las propias cartas de los héroes ya te va a llenar el pool, pero yo qué sé, tener unas cartillas más de los aspectos que no traigan esos héroes, pues no estaría de más. Pero bueno, ¿qué vamos a hacer? Entonces, lanza de energía. Vincula esta carta a un aliado guardián. Máximo de 1 por aliado. El aliado vinculado recibe +2 de ataque y sus ataques ganan penetrante. Interesante. Interesante, y estoy pensando, es que ahora todas las cartas que veo últimamente las filtro por el filtro de mi amigo Warlock, ¿vale? Porque Adam Warlock, bueno, pues el que haya visto algún vídeo en el canal lo sabrá, me ha parecido mi héroe favorito, lo han diseñado para mí, es el amor de mi vida, es un flechazo ese personaje, ¿vale? O sea, para mí es el héroe principal, o sea, estoy enamoradísimo de Warlock y su capacidad para controlar la mesa. Y yo ya empiezo a ver las cartas en función de Warlock muchas veces. Y este me gusta mucho porque es un coste muy bajo, podría entrar. Y además, algo que me ha sorprendido jugando con Warlock es la increíble capacidad que tiene para mantener con vida a sus aliados. Porque daos cuenta que simplemente descartándonos de una carta de aspecto de protección, curamos de 1 a un aliado, al que queramos. Entonces, por turno, una vez por turno prácticamente vamos a estar curando de 1 a cualquier aliado si queremos. Y luego hay otras cartas como pueden ser las de recursos, del aspecto, creo que es de liderazgo, que también cuando lo gastas curas a un aliado también, y entonces es muy bueno. Tienes ahí una capacidad para mantener con vida a tus aliados que es una pasada. Entonces, interesante carta. Guardianes de la Galaxia. Juega esta carta poniendo bajo el control de cualquier jugador, máximo una carta de grupo por jugador. Si todos tus personajes tienen el rasgo guardián, esta carta gana respuesta. Después de que juegues una mejora en un aliado, roba una carta. Bueno, todo esto me da a mí que va a estar tematizado de guardianes, ¿no? Para mejorar un poco el grupo de los guardianes, porque pues como ya hablamos en otros vídeos, tenemos por un lado los Vengadores y por el otro lado los Guardianes, y es un poco de momento con lo que están jugando. Hay muchos que ya tenemos ganas de que salgan los X-Men y alguna cosilla más. Pero bueno, hablaremos luego de The Hood porque, sinceramente, creo que van a tirar por otro lado antes de que lleguen los X-Men. Y entrenamiento defensivo. Dice, agota esta carta, quítale un contador de entrenamiento, elige un evento de protección que esté en tu pila de descartes. Bueno, esta carta es buenísima para Warlock. Esta carta es buenísima para Warlock. Lo siento, perdón por mi emoción. Os explico por qué. Primero, esto es un apoyo que vas a mantener en mesa. Y dice, agota esta carta, quítale un contador de entrenamiento, elige un evento de protección que esté en tu pila de descartes. ¿Qué habíamos dicho de Warlock en el análisis que os hice de Warlock? Cada vez que saquen una carta que juegue con el descarte, va a ser increíblemente buena para Warlock. ¿Qué sucede con esto? Que podemos escoger un evento de protección que esté en nuestra pila de descartes, que vamos a tener un montón con Warlock para escoger, añádelo a tu mazo y barájalo. En Warlock ya hay una carta que es coste 0 y que lo que te hace es descartarte cartas del aspecto de protección, ¿vale? Es un evento que lo que te hace es descartarte cartas y evitas toda la cantidad de daño que te apetezca. Si te pegan de 15, pues descartas 15 cartas y evitas 15 de daño. Que te pegan de 3, descartas 3 cartas y evitas 3 de daño. Entonces, con esta carta lo que vamos a poder hacer es recuperarnos ese evento de coste 0, volverlo a meter en el mazo y volver a tener otro turno gratis en el que el villano no nos va a poder hacer ningún daño. Fue una carta buenísima, fue una carta que me funcionó increíblemente bien en toda la campaña del Titán Loco, y con esta carta es que lo voy a gozar, Y esto entra, que son dos contadores de entrenamiento, entra con dos usos. Podríamos utilizar en un ciclo de baraja 3 veces, 3 turnos gratuitos, donde el villano no va a poder atacarnos. Buf, buf, madre mía, cómo quiero a Warlock. Bien, y nada, guardián honorario, que lo que hace es transformar en guardián, ¿no? Le da el rasgo de guardián a un personaje aliado y le da +1 de vida. Vale.
Y la otra de Hijas de Thanos que será para Gamora, supongo. Cuando tengas el pack de Gamora le puedes incluir esta, ¿no? La voy a poner junta, que si no me trae el toque. Y listo. Vale, pues hasta aquí hemos visto un poco a Nebula. Muchas ganas de probarla, la verdad. La verdad es que tengo muchísimas ganas de empezar a diseñar barajas con vosotros y para vosotros, porque no sé, la verdad, creo que una de las cosas que me caracteriza como jugador es que siempre le he pegado muy fuerte al tema de construir barajas, a ser creativo, a intentar buscar combinaciones interesantes para los héroes y tal. Creo que es algo que ya desde Magic era algo que me caracterizaba como jugador. Y es una de las cosas que tengo más ganas de traeros. Lo que sucede es que, bueno, me apetece poner al día todo el canal, ¿vale? Y que haya contenido también para la gente que está empezando. Porque aunque haya mucha gente, que ya sé que muchos de vosotros ya controláis muchísimo todo lo que es Marvel Champions, también me consta que hay mucha gente que está empezando. Y me apetece ayudar también a esa gente que está empezando, porque sobre todo me da mucha rabia cuando hay gente que quiere empezar en Marvel Champions, pero no tiene a nadie, no tiene un amigo, no tiene, no sé, algún otro canal, que algunos hay también, pero que les puede ir explicando paso por paso cualquier duda de cualquier héroe o cualquier villano. No sé, yo intento ser un poco de ayuda también para ese tipo de personas, ¿vale? No solo para los más tryhards, que yo soy un tryhard y me encanta hacer la mejor baraja posible y me encanta hacer la mejor combinación de cartas posible y etcétera, etcétera. Pero también entiendo que hay gente que está empezando y me gustaría ayudar a esas personas. Así que nada, va a tardar un poco el que llegue ese Gambito diseñador de barajas, que tengo muchas ganas de empezar a diseñar con vosotros, pero de momento vamos a dejarlo por ahí. Entonces nada, vamos a ir avanzando poquito a poquito en el canal. Si es que estoy muy contento. Y nada, vamos con The Hood. Con The Hood, que me ha parecido... Me ha encantado. O sea, me ha encantado por lore y me ha preocupado mucho por nivel. Vamos a abrir esto y ahora os explico por qué me ha preocupado mucho. Eh, bueno, aquí tenemos las instrucciones, supongo, el simbolillo con la capucha. Creo que se ve bien por ahí, ¿no? Sí. The Hood, bueno, la ilustración está guapísima, ¿no? El hombre del chándal con la capucha. Me hace mucha gracia. Y nada, me ha gustado mucho, porque como sabréis muchos, que este no, seguramente igual no es ni el primer unboxing que veis de este villano. Vamos a coger la tijerilla, como siempre. Vale, pues me ha gustado mucho que es como... ¿cómo decirlo? Bueno, primero creo que voy a abrir esto. Si sé cómo, si encuentro la manera, vale, por este lado. ¿Cómo decirlo? Creo que trae tal cantidad de encuentros y además todos esos encuentros están un poco basados en la ciudad, ¿no? En, pues no sé si es Nueva York o qué ciudad es, ¿no? Pero bueno, cualquier ciudad, ¿no? Es como todo un ambiente urbano que la sensación que me da con este de Hood es que vamos a poder tener una especie de sandbox con este de Hood. Me explico. Sandbox sabéis que es pues un poco pues un mapa libre, ¿no? Una barra libre por donde poder movernos por donde nos dé la gana. Entonces, el abanico de posibilidades que nos abre este de Hood con tantos módulos inspirados en una ciudad, a mí la sensación y las ganas que me da es de poder probar todos esos módulos con cualquier villano que sea de un ambiente urbano, pues como podría ser Rhino, de algo tan simple como Rhino. De repente le empezamos a meter diferentes módulos que tengan que ver con la ciudad, ese aspecto nocturno, ¿no? Ese rollo ahí, pues de ciudad peligrosa y tal, en la que nos podemos cruzar con diferentes esbirros, pues bastante potentes y tal. Pues, joder, me entran muchas ganas de probar, por ejemplo, todos estos módulos con alguien muy urbano como puede ser Spider-Man, con alguien muy urbano como podría ser un futuro Daredevil, que por eso os decía que yo creo que por donde van a tirar antes de sacar a los X-Men y a todos los mutantes, es por un rollo más urbano, un rollo Luke Cage, un rollo Daredevil, un rollo todos estos héroes que podrían combinar genial con este tipo, ¿no? Y con estos módulos que al final daos cuenta que son como una renovación del juego. Son de repente de vamos a meter un porrón de módulos urbanos, incluso un módulo normal y un módulo experto nuevos, todo de ambiente urbano, como digo, y ¿cómo le sacaríamos más partido? Pues no sé, yo me imagino un Daredevil pasando por esta ciudad con estos diferentes módulos y es que se me cae la baba, chicos. Chicos y chicas, se me cae la baba, ¿sabéis? Entonces, bueno, pues es que tengo muchas ganas de ver hacia dónde dirigen los diseñadores el juego, ¿no? Entonces, bueno, vamos a ver primero a este hombre, al encapuchado, que creo que le robó la capucha y la... No sé, por lore creo que le robó esto
a Mephisto, si no me equivoco, y de ahí sacó sus poderes. Me encanta el hecho que sea todo como un tema muy El Padrino, ¿no? Que de repente empieza a reunir a toda la mafia de villanos de la gran ciudad y es como un poco que los lidera para poder pues combatir contra los héroes, ¿no? Y todo eso es que me encanta, ¿no? Estado criminal, ¿no? Es como que funda un estado criminal, promesas de prosperidad, búsqueda de contactos, o sea, todo esto, todo lo que tiene que ver con el lore, en The Hood me encanta. Todo lo que me gusta, todo el lore es lo que me preocupa de nivel, porque como vais a ver ahora, tiene un nivel, yo diría que excesivo, ¿eh? Pero bueno, veremos. Pistolas del encapuchado, Madame Máscara, es un esbirro propio de él. Ambición desmedida, plan secundario, recluta sobre la marcha. ¿Lo veis? Toda esta ilustración, además, que refuerza las mecánicas de los módulos diferentes, con ilustraciones nocturnas, con los diferentes villanos. Por ejemplo, aquí vemos a la brigada de demolición, que se está como reuniendo con él y tal. Joder, todo eso está... Es que es una ambientación increíble, chulísima. Ya solo la portada también es muy, 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 muy chula. Entonces, ¿esto ahora por dónde tiraría? Esta es la 37, esta es la 14. Tira por aquí. Malas bestias. Vale, aquí va el primer módulo, ¿no? Que son 4. Vale, no conozco prácticamente a ningún villano, de todos estos. Así que si alguien quiere informarnos sobre algunos de los más importantes que puedan aparecer por aquí, yo se lo agradecería porque no los conozco. A lo bestia. Entonces tenemos bicharracos enormes, que podría ser algo similar a... ¿Cómo se llamaban los de Cloud? Ay, ¿cómo se llamaban los de Cloud? No me sale ahora. Bueno, que eran tipos muy, muy gordos, ¿no? De culo 7, culo 6, y esto es una perfidia, o sea que podría ser algo así, ¿no? Los esbirros del mal, algo así, los señores del mal creo que era. Y nada. Ah, mira, sí, de hecho son señores del mal, joder, por lo menos este. Vale, este ya no, pero este es un señor del mal. Vale, interesante. El único superhéroe bueno es el superhéroe muerto. Bueno, como siempre os digo, las frases son una pasada. Vale, pues... Vale, pues este es un pequeño módulo, un módulo muy pequeñito, pero de culo gordo, por lo que vemos, de esbirros. No creo que sea muy, muy dura, pero bueno, vamos a ver. Ahora 5, 2, 3, 4 y 5. Vale, a esta le llaman hermanos Grimm, ¿no? Será señores del mal también. Vale, interesante. Vamos a dejar esto por aquí, que creo que no refleja en exceso. Y aquí tenemos a los hermanos Grimm, señores del mal, místicos, culo 8. Ojo, es que vienen tipos muy duros, ¿eh? Cuando los hermanos Grimm se activen contra ti, descarta cartas de la parte superior del mazo de encuentros hasta que se descarta un accesorio. Muestra esa carta. También algo que me parece que puede condicionar la compra o no de The Hood, y esto me gustaría dejarlo claro, es que me parece que no es una expansión para principiantes. Igual que antes os decía que me gusta tener un canal en el que pueda haber cosas que pueda ayudar a los principiantes, os voy a ayudar, principiantes, no compréis esta expansión. Creo que es un poco tryhard, es un poco para gente que ya está muy con el culo pelado de pasar por la caja base, de pasar por las campañas y demás, y de repente con esto le llega un montón de módulos que les sube el nivel y que les puede servir pues para, pues lo que os digo, de repente cogeros un Rhino, meterle otros módulos y pasarlo guay, ¿vale? Pero ojo, o sea, no os digo que no os lo compréis, obviamente si queréis comprároslo porque os flipa, pues lo que sea, de Hood o lo que sea, pues yo os animo a que lo compréis, obviamente, pero tened en cuenta que se os puede hacer un poco bola porque el nivel es grande. Banda de fuego cruzado, 2, 3, 4, 5 y 6, vale. Banda de fuego cruzado... Cuando se muestra esta carta, bueno, vemos que este plan secundario ya añade carta encuentros. Porque, ¿qué hacía The Hood? Dejadme ver, porque este tenía una habilidad muy chunga, especial. Descarta la primera carta del mazo de encuentros. Si esa carta no pertenece al conjunto de encuentros del encapuchado, quédatela como carta de encuentros boca abajo. Claro, es que este señor, este amigo nuestro, nos regalaba cartas de encuentros muy fácilmente, porque tampoco tiene tantas, tiene 16 cartas. Teniendo en cuenta que estas 3 no cuentan y que estos son los planes principales y tampoco contarían, empieza a contar en las 7, pues imaginaos, ¿no? Nos va a regalar cartas de encuentros como un campeón. Y va a ser durillo entonces. O sea que, ojo con, por ejemplo, los héroes que no tengan, ahora ya sabríamos que, por ejemplo, los héroes que no tengan cartas de antiperfidia, pues si no las tienen en sus cartas principales, intentad meterle alguna, porque vamos a comernos muchas cartas de encuentro cuando nos enfrentemos al encapuchado. Lo digo por si queréis ir diseñando ya alguna baraja para enfrentarse a este héroe, porque es muy posible que haya que variar un poco la baraja, ¿eh? O sea, si vas con un doctor extraño o algo así, a lo mejor no, porque vas chetadísimo,
Pero si vas con un héroe, pues un urbano como Spider-Man, por ejemplo, que tampoco es nada especial, nada del otro mundo, pues a lo mejor sí que tenéis que orientar vuestra baraja a poder enfrentaros a su habilidad de juego sucio de la mejor manera posible. Culo 5, 4, 4, 5, bueno, bastante culillo. Cuando el ataque del controlador va a infligir cualquier cantidad de daño a un personaje, aumenta esa cantidad de puntos como el ataque de ese personaje. Es que pegan fuerte además, pegan fuerte. Esto será lo mismo pero planificando. Ataque veloz. Fijaos en los aumentos. Aumentos de 3. Aumento de 1 más agotar al personaje. Aumento de 1 más descartar un aliado. Como coste adicional para que el jugador enfrentado prepare un héroe o aliado que controle. Ese jugador debe gastar un recurso. Son fastidiadillos. Son fastidiadillos. Bueno, me encanta todo lo que tiene que ver con que cada partida con el encapuchado en su preparación creo que no utiliza todos los módulos, creo que solo utiliza unos cuantos o uno o dos y luego le tienes que ir sumando cartas. Eso puede ser muy divertido porque cada partida se puede desarrollar de cualquier manera diferente, ¿no? Vale, ahora tenemos aquí las de experto, que de momento por el canal vais a tardar en ver partidas de experto, De momento vamos a centrarnos en pasarnos todas las campañas, toda la caja base, todo auto en normal. Y luego seguramente inicie otra vez el viaje del héroe, que es lo que tenemos como partidas guía, pero para hacerlas en partidas guía en experto. Y ya veremos estas cartas. Perfidias, 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 peligro y oleada. Incitar uno, peligro. Incitar uno, peligro. Peligro solo sirve para multijugador, entonces tampoco me da tanto miedo. Pero bueno, oleada. Bueno. Ahí tenemos. Y ahora que nos viene por aquí, Mr. Hyde, que son 4 cartas solo. Son módulos pequeñitos, por lo que veo. No tienen gran cantidad de cartas, la verdad. Mr. Hyde. Aquí venía el megatronco este, ¿no? De 10. 10 de vida. Posiblemente, yo creo que no me equivoco si digo que este es el esbirro más tocho que hay en todo Marvel Champions. Creo que no hay ningún esbirro que llegue a 10. Juraría que no. Es otro señor del mal. Ostras, por lore ya me está empezando a interesar saber quiénes son los señores del mal realmente. Y este creo que es la cara del Hyde, ¿no? O sea, este módulo me encanta mucho porque a mí toda la novela de Dr. Jekyll y Mr. Hyde me encantó. Y además es una novela muy cortita, ¿eh? Os recomiendo que os la leáis porque me parece una delicia. Os la podéis leer en una tarde. Es cortita y es súper buena novela. Y algo inspirado en esa novela pues ya me vuelve loco, ¿no? Y creo que Calvin Zabo es el alter ego de Mr. Hyde, ¿no? Fórmula Hyde, bueno, me lo voy a pasar en grande con este módulo. Vamos por aquí ahora, Arsenal desvalijado, 7, 3, este ya es un poco más amplio. 6, 7. Vale, estos ya los teníamos. Este ya es más normalillo, me da la sensación. Porque estos guardias acorazados ya los teníamos con Clau. Vemos que, por lo que estamos viendo, de señores del mal, de estos esbirros de guardia acorazado y tal, creo que son módulos que le pueden pegar muy bien a Clau, que pueden ir muy bien, pueden ser muy interesantes. Bueno, accesorio, arsenal desvalijado. Claro, esto será como una especie de arsenal que quedó por ahí perdido y que lo recuperaron todos estos del encapuchado y sus amigos en este nuevo imperio del mal, ¿no? Que está intentando fundar en la ciudad. La verdad es que por lore, sindicato siniestro, por favor, esto me encanta. Me encanta todo esto. Y me encanta que haya venido aquí conmocionador el Shocker, que si no recuerdo mal, lo teníamos con Rhino. Pero el problema es que eso estaba para Rhino y tenerlo ahora como un módulo que podemos mezclar en cualquier otra partida, pues la verdad es que me gusta mucho, porque es un personaje que me gusta mucho. Ya sabéis que yo soy muy fan de Spider-Man y todos los villanos que vengan un poco así en relación a Spidey, me encanta. El crimen compensa. Bueno, esto habrá que leerlo con calma, pero bueno, ya estamos viendo, ¿no? Culo 4, culo 5, culo 5. A ver qué hace este. Después de que el conmocionador sea atacado, aturde al personaje atacante. O sea que nos va a interesar quitárnoslo de una, pero coste 5, ¿eh? O sea, bueno, vida 5. No va a ser fácil quitárnoslo de una. A lo mejor tienes que intentar atacarle, te quedas aturdido, y luego a base de cartas quitarte ese aturdido. Bueno, va a ser complicadete. Creo que era más sencillito el que viene con Rhino. Demonio veloz. Cuando un personaje ataque a demonio veloz, este ataca a ese personaje. El ataque de demonio veloz se resuelve primero. Wow, o sea que tiene como un ataque veloz previo a que tú le ataques.
Coneja blanca, ofensiva siniestra. Cada enemigo criminal que esté en juego ejecuta el plan. Te ataca. Bueno. Como veis, ya estamos empezando a llenar toda la mesa, ¿no? el normal. De encuentros. Bueno, de módulos de encuentros. Una sombra del pasado. A ver, vamos a ver un poco esto. Adversario formidable. Usa esta carta en modo experto. Permanente inicio y le da 1 de aceleración constante al plan principal. Ojo, ¿eh? Y todos los enemigos tienen tesón. Buf, este tipo de cartas. Este es el ejemplo perfecto que os digo de que el encapuchado y sus módulos para la gente que está empezando es demasiado duro. Esto es demasiado duro para una persona que está empezando a jugar. Demasiado duro. Vale que esto es para modo experto, ¿eh? Pero incluso conozco gente que está empezando a jugar y se está empezando a atrever en el experto y esto cambia por completo una partida, ¿eh? Ya solo de la caja base, utilizar este conjunto de encuentros en experto te cambia por completo cualquier villano de la caja base. Y este es el normal, ¿no? Usa esta carta en modo normal. El villano gana tesón. ¿Y aquí qué? ¿Solo el villano? No, todos los enemigos. Uf, esto es durísimo. Esto es durísimo. Esto multijugador, pues a lo mejor no es tan duro, porque entre uno y otro, pues malo será, sobre todo si alguno lleva a Spider-Woman. Pero en individual esto me parece demasiado, ¿eh? Demasiado. Pero bueno, habrá que irlo viendo. Perfidia, esta ya la había visto. Esto es como mover ficha, pero ganando +1 de planificación. O sea, este conjunto de encuentros normal no es normal, es normal plus. O sea, no tengáis en cuenta que es un normal como, yo que sé, pues hay el normal A y el normal B, pero son ambos nivel normal. No, es un normal plus. Esto es 2 copias, además. Es como el mover ficha duro, duro. Duro, +1. Y da al villano una carta de aumento adicional para esta activación. Muy duro, porque además, si no recuerdo mal, mover ficha, por ejemplo, no tiene aumento y no tiene parte de aumento tampoco. No tiene activación de aumento. Si no recuerdo mal, simplemente hace lo otro. Así que durillo. Vale, esta es igual a la otra de que todos te atacaban. Y esta carta a mayores gana oleada. Durísima. Ojo, esta ilustración, por favor. Esta ilustración de Spider-Man contra Electro. Por favor, qué puta maravilla. Cuando se muestra esta carta, descarta el mejor apoyo con el coste más alto que controles. Si no se descarta ninguna, gana oleada. Son todas iguales, o prácticamente iguales, a las del conjunto de encuentros normal que ya conocemos, estándar, pero sumando dificultad. Mirad, tiene 2 aumentos, tiene una estrella de aumento que dice dar al villano una carta de aumento adicional. Bueno. Sombra del pasado sí que es exactamente igual. No sé si se podría jugar por reglas con 2 conjuntos de encuentros normales para poder meter 2 sombras del pasado. Eso podría ser muy divertido. La verdad es que no lo sé. Podríamos probarlo. Si lo permiten las reglas, me gustaría probarlo, ¿eh? La verdad es que sí. Aniquilación total. Oleada. Cuando se muestra esta carta, el villano te ataca. Ese ataque gana brutalidad. Buah, por favor. Es alucinante. Esto... Esperad que se me ha movido la iluminación, yo creo. Vale, creo que ya ha quedado bien. Es Carnage, ¿no? Si no me equivoco. Bueno, ¿cómo le llaman en castellano? No me acuerdo ahora. Masacre. Si el villano está atacando, este ataque gana brutalidad. Bueno, increíble. Vale, pues ya hemos visto. ¡Ay, no! Que aún hay más. Ojo, pero ¿cuántos hay aquí? Esto es 6. Esto es 4. De estas quiero hablaros, creo. Sí, de estas quiero hablaros luego. Estos son 7 y ya acabaría. Vale. Vamos por orden. Nos quedan 3 conjuntos de encuentro más. Vale, vamos con robos sobre ruedas. Vale, es que la ambientación está muy chula, ¿eh? Desastre en el puerto. Es como que te va poniendo diferentes localizaciones de una misma ciudad, ¿no? Infierno en alta mar. Persecución intensa. Emergencia por toda la ciudad. Es que por lore yo os digo que me flipa. Este tenía muchas ganas de enseñároslo, porque va por lugares. Por ejemplo, un callejón trasero. Entonces te mete en esa ambientación de callejón trasero, ¿no? De cuando se muestra esta carta, descarta todos los demás entornos de ubicación. Entonces es como que de repente estás en la ciudad, en un callejón trasero, y suceden una serie de cosas, ¿no? Esto es un entorno que te dice cada personaje que esté en juego recibe +1 en ataque. Todos. Los tuyos también, los que tú controles y los que controle el enemigo, digamos. Esto gana oleada.
guarida secreta, por ejemplo, pues una guarida secreta en la ciudad, ¿no? Que lo que te hace es, pues cambias de estar en un callejón trasero a infiltrarte en la guarida secreta. Entonces tienes que descartar la otra ubicación que esté en juego. Cada enemigo que esté en juego gana un icono de aceleración, ojo, y cada héroe y aliado que esté en juego recibe +1 en intervención. O sea que te va cambiando las condiciones de juego en función de qué lugar de la ciudad estés. Y yo creo que este de Caos en las calles es mi conjunto de encuentros favoritos, por eso, ¿vale? Los túneles del alcantarillado, ¿veis? Y entonces tienes que descartar la otra ubicación que hubiese en juego y te cambia la forma de jugar. Te dice, cada personaje que esté en juego gana represalia. Me parece que puede ser, con mucho, el módulo más divertido de todo lo que trae de HUD. Y solo son 4 cartas, pero es que me encanta esto. Por eso os digo que es como una especie de sandbox, que vas un poco por diferentes lugares de la ciudad. Esto es que me flipa. Estos serían almacenes portuarios. Todos los personajes que estén en juego ganantes son. También serían los tuyos, entiendo. Sí. Y este módulo me flipa, ¿eh? Me flipa. Me parece que mete un toque de ambientación a mis partidas que puede ser tremendo. O sea, de hecho, es un módulo que de primeras metería en cualquier villano que pudiese jugar en ciudad. ¿Sabes? Por ejemplo, el Rhino. Seguir más lejos, ¿vale? Yo a Rhino, con todo estándar, más metiéndole este conjunto de encuentros, me lo gozo. Para que me vaya cambiando en función del lugar de la ciudad en la que esté, que me vaya cambiando la partida. Experto en demoliciones. Ah, vale, la brigada de demolición. Vale, y aquí nos viene la brigada de demolición, que también la tendréis como villanos en el canal, ¿vale? Bulldozer, Represalia 1 Martinetti, Bola de Trueno, que ya son como un poco muy queridos por la comunidad, ¿no? Después de esa expansión tan guapa. Vale, bueno, pues hasta aquí un poco todo. Voy a dejar este de Callejón Trasero, este de Caos en las calles, lo voy a poner aquí al lado, porque me ha encantado este módulo, ¿vale? Creo que es el que más voy a gozar. Ya me diréis vosotros cuál creéis que es el mejor, creéis que es el más interesante. Y nada, pues aquí un poco todo, ¿no? El símbolo de la expansión, conjuntos modulares, conjuntos alternativos, palabras clave, que muchas de ellas ya las conocemos de otras expansiones. Y esto está muy bien, que te indica un poco la dificultad de cada encuentro. Esto está chulo, ¿vale? Caos en las calles, bueno, mi favorito es nivel 1, ¿vale? Debe ser que yo ya de primeras ya me quiero facilitar las cosillas. La verdad es que me ha gustado mucho. Y creo que deberían sacar más de este estilo. Que te amplíe las posibilidades a través de lore. Que te amplíe las posibilidades, pues yo qué sé. Por ejemplo, en el caso de Clau, que tiene que ver con tema de tráfico de armas, pues a lo mejor pueden sacar entornos de situaciones que se den pues en un intercambio de armas o cosas de esas, ¿no? Pues estaría muy bien para encontrarle nueva vida, ¿no? A los villanos a los que de un poco ya tenemos un poco machacados de tanto jugar contra ellos, ¿no? Hermanos Green, o sea, el más duro es Brigada de Demolición, bueno, tiene sentido. Banda de Fuego Cruzado, también Sindicato Siniestro, Mr. Hyde. Joder, pues Mr. Hyde que parece como durísimo por tener... Bueno, es que solo son 4 cartas dentro de una baraja, claro, no es tanto. Y luego el tema, que bueno, aquí te pondrá estrategias y tal. Y luego el tema que yo creo que más partido le va a sacar de HUD como expansión es pues un poco la rejugabilidad que también daba Kang, ¿no? Que también lo traeremos al canal, que ese sí que lo tengo. Que Kang lo que sucedía es que dependiendo de cómo te fuera la partida por un lado o por otro, pues tenías pues unos enemigos u otros, ¿no? Un Kang u otro Kang, había diferentes Kangs, entonces había mucha rejugabilidad ahí. Pues esto lo hace, en vez de que cambie el encapuchado, que siempre es el mismo, lo que cambia son los módulos. Y entonces, pues una vez te meterá uno, otra vez te meterá otro, y te irán cambiando los módulos, y entonces, de algún modo es como que vas viviendo diferentes aventuras por la ciudad, ¿no? Y no sé, la verdad es que me gusta mucho, le tengo muchas ganas, pero bueno, tardaréis en verlo porque ya os digo, me gusta ponerme al día con todo lo que aún tenemos dentro del canal, y la caja base creo que la terminamos para la semana, pero aún nos queda luego empezar con la campaña de Cráneo Rojo y todo lo demás. Entonces, a lo mejor, si saco tiempo, pues a lo mejor me atrevo a tener una partida, pues Nebula contra The Hood o algo así, pero ando muy pillado de tiempo, entonces a ver cómo vamos haciendo, ¿vale? Pero bueno, muchísimas ganas de traeros esto, ¿eh? Muchísimas ganas de ir encontrando, incluso ver en otros canales qué otros usos le dan a los conjuntos de encuentro a mayores del que le puedes dar con el encapuchado, ¿no? De cómo podemos coger estos diferentes conjuntos de encuentro y metérselos a otros villanos. Tengo muchas ganas de que empiece a aparecer eso en la comunidad, ¿no? Ir entre todos, ir haciendo unos conjuntos de encuentros bien divertidos. Y nada, hasta aquí el vídeo de hoy. La verdad es que ha durado un montón.
pero estoy muy contento de poder traeros este contenido que es más actual para la gente más, a lo mejor, que está más al día a día, que no está empezando, y poder pues saciaros un poco el apetito a todos esos, ¿no? Que os tengo un poco más abandonados de momento, que estamos aún pues con las guías de la caja base. Y nada, hasta aquí. De nuevo, muchísimas gracias por el apoyo que está recibiendo el canal. Me parece una pasada. Creo que ya estamos llegando a... Bueno, ya las hemos pasado, más de 800 visualizaciones. Me parece una barbaridad. Yo no sé lo que os doy, pero de vosotros a mí, desde luego, me dais mucho. Y solo puedo daros las gracias. Y nada, hasta aquí el vídeo y nos vemos en el siguiente vídeo del canal. Chao.